la cruz del Calvario por nosotros. Gracias por hacernos libres de ese pecado que nos tenía cautivos. Gracias por tu grande amor y tu grande misericordia que has tenido para con nosotros, para hacernos libres para adorarte, para hacernos libres para exaltarte, para hacernos libres de, Padre, de poder disfrutar de tu presencia en cada uno de nosotros. Oh, mi alma te alaba, mi alma se regocija por lo que has hecho con nosotros en la cruz del Calvario, por lo que has hecho en nuestras vidas hasta el día de hoy. Gracias, Padre. Gracias, Espíritu de Dios, por lo que estás haciendo y por lo que vas a hacer el día de mañana en cada uno de nosotros. Oh, mi alma te alaba. Te doy gracias. Gracias, gracias, gracias por tu infinita misericordia y por tu infinito amor. Te alabamos en esta hora y te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén, amén. Y bueno, mi hermano, prepare su corazón en esta hora. Deje que el Espíritu de Dios hable a usted. Quite todo estorbo, todo aquello, y que sea el Espíritu quien le ministre en esta hora. Voy a dar lugar a nuestra hermana Ana Elizabeth, que ella trae la palabra de nuestro Dios en esta hora. Dios los bendiga, hermanos. Aquí cerraron las 8 también. A las 8. Sí, que es la nueva orden. Aquí yo quería invitarlos a cantar El Lirio de los Valles. Sí se los hagan, ¿verdad? Todos. Tú eres Señor. Señor.
Ay, gloria a Dios. Amén. Amén, Dios le bendiga. Abra su Biblia y vamos a volver al libro de Nehemías. Nehemías capítulo 2. Amén. Nehemías capítulo 2 y vamos a estar leyendo ahí del verso 1 al verso 8. Amén. Lo leemos todos juntos con la autoridad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así: Sucedió en el mes de Nisán, en el año 20 del rey Artajerjes, que estando ya el vino delante de él, tomé el vino y lo serví al rey. Y como yo no había estado antes triste en su presencia, me dijo el rey: ¿por qué está triste tu rostro? Pues no estás enfermo. No es esto, sino quebranto de corazón. Entonces temí en gran manera, y dije al rey: para siempre vive el rey. ¿Cómo no estará triste mi rostro cuando la ciudad, casa de los sepulcros de mis padres, está desierta y sus puertas consumidas por el fuego? Me dijo el rey: ¿qué cosa pides? Entonces oré al Dios de los cielos, y dije al rey: si le place al rey y tu siervo ha hallado gracia delante de ti, envíame a Judá, a la ciudad de los sepulcros de mis padres, y la reedificaré. Entonces el rey me dijo, y la reina estaba sentada junto a él: ¿cuándo durará tu viaje y cuándo volverás? Y agradó al rey enviarme, después que yo le señalé el tiempo. Además dije al rey: si le place al rey, que se me den cartas para los gobernadores al otro lado del río, para que me franqueen el paso hasta que llegue a Judá, y carta para Asaf, guarda del bosque del rey, para que me dé madera para enmaderar las puertas del palacio de la casa, y para el muro de la ciudad, y la casa en que yo estaré. Y me lo concedió el rey, según la benéfica mano de mi Dios sobre mí. Tome su lugar. Habíamos visto anteriormente en otro de los mensajes el capítulo 1 y se nos había estado hablando quién era este líder Nehemías, cuál era su función en el palacio del rey, qué era lo que hacía. Y se nos decía que este Nehemías tenía el puesto de copero del rey. Era un puesto político, era un funcionario del gobierno. Y se nos decía que en cierta ocasión se encontró a uno de sus hermanos de su misma raza. Y este hombre va con Nehemías y le dice todo lo que está aconteciendo allá en la ciudad de Jerusalén. Amén. ¿Cuántos recuerdan eso? Entonces va este hombre y le dice: oye Nehemías, es que la ciudad está en ruinas. Todo está, las puertas están todas quemadas y hay gran destrucción en aquel lugar. Y Nehemías empieza, y vemos ahí en el capítulo 1, que se llena de mucha aflicción Nehemías. Se llena de grande tristeza y de grande desesperación por no estar en aquel lugar, no poder hacer nada. Y se llena de tanta aflicción y sabiendo que la gente de aquel lugar pues estaba todo en ruinas, estaba todo destruido. Entonces nos dice allá en la Biblia, en el capítulo 1, que Nehemías se sienta y comienza a llorar. ¿Cuántos recuerdan cómo Nehemías se postró llorando? Amén. Dice que Nehemías empieza a llorar con gran aflicción, con grande dolor en su corazón, porque eran sus hermanos, eran de los suyos, y era una ciudad de él también. Entonces él se pone a llorar con gran quebranto de corazón y empieza a tener grande desesperación por no poder hacer nada. Pero Nehemías empieza a orar. Amén. No se quedó en la desesperación, y por la misma desesperación él actuó o haciendo cosas arrebatadas como el ser humano tiende a hacer cuando está en desesperación, sino que Nehemías empezó a orar y empezó a ayunar.
Amén. Y él empieza, y si nos vamos ahí en el verso 1 del capítulo 1, dice ahí, dice, palabras de Nehemías, hijo de Acalías, aconteció en el mes Quisleu, en el año 20, estando yo en Susa, capital del reino. Quisleu, que viene siendo en el mes de diciembre. ¿Por qué son importantes las fechas, hermano? Ahorita vamos a ver por qué. Porque fíjese, cuando Nehemías se pone a orar y porque le dan esta noticia, era en el mes Quisleu, que es en el mes de diciembre. Y ahorita cuando vamos a leer ahorita el verso 1, donde dice, y sucedió en el mes de Nisan, que viene siendo en el mes de abril. ¿Cuántos? Abril, mayo. Es marzo, abril. Marzo, abril. Que vienen siendo 4 meses. Pero allá en el mes de diciembre, Nehemías se pone a orar y se pone a llorar con ese quebranto por la noticia que había recibido. Y entonces, al terminar el mensaje anterior, leíamos la oración que dirigió a Dios. Amén. Y vemos ahí en el verso 6 del capítulo 1, donde dice, esté ahora atento tu oído y abiertos tus oídos para oír la oración de tu siervo, que hago ahora delante de ti día y noche, por los hijos de Israel tus siervos, y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti. Sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado. Nehemías nos dijo, es que tus hijos han pecado, aquella gente rebelde ha pecado, y confieso su pecado, ¿no? Dice, yo y la casa de los hijos de tu padre han pecado. ¿Qué corazón de Nehemías, mi hermano? Es el corazón de un líder. Es el corazón de un líder cuando se hace responsable por los pecados de todos. Amén. Amén. Y esta es la oración que Nehemías hace delante de Dios. Pero empieza diciendo, esté atento tu oído. Amén. Entonces vemos que él hace esta oración y Nehemías va directo a lo que iba. Yo soy un pecador y la casa de mi padre ha pecado. La nación ha pecado. No sé por cuántos oramos y nos vamos ahí con rodeos. ¿Cuántos? Hasta que, pero sentimos, ¿verdad? Como de que ya dime lo que me tienes que decir. Ya Dios lo sabe. Amén. Entonces Nehemías se va directo al asunto y le dice, hemos pecado. Entonces Nehemías se identifica totalmente con esta gente, con los que habían pecado. Y es importante que veamos que Nehemías hace una confesión. Amén. Que el fracaso de los judíos se debió ¿a qué? Al pecado. Sí, amén. Amén. Nehemías le dice, han pecado. Y lo que ha sucedido es porque han pecado. Son consecuencias de lo que ellos han hecho. Pero ahora entramos aquí al capítulo 2, que dice el verso 1, sucedió en el mes de Nisan, en el año 20 del rey Artajerjes, que estando ya el vino delante de él, tomé el vino y lo serví al rey. Y como yo no había estado antes triste en su presencia, me dijo el rey, ¿por qué está triste tu rostro? Pues no estás enfermo, no es esto, sino quebranto de corazón. Y fíjese lo que dice, entonces temí en gran manera. ¿Por qué? El último versículo de Nehemías, del capítulo 1, nos dice que Nehemías era el copero del rey. Amén. Y lo decíamos ahorita, Nehemías era el copero del rey. Tenía una posición muy importante, mi hermano. No era simplemente de servir la copa al rey, sino que este hombre era como un guardaespaldas personal del rey. Amén. Amén. Entonces, la función que él tenía era que, se nos decía en el mensaje del capítulo 1, que él probaba primero el vino. Amén. Amén. O los alimentos. Primero tenían que pasar por él. Porque si la comida o el vino estaban envenenados,
Entonces el rey ya no los probaría, amén, para que no le hicieran daño. Entonces, como quien dice, Nehemías cuidaba de Artajerjes, de que nada malo le pasara al rey. Entonces tenía una función muy importante, y no solamente eso, sino que cuando se hacían algunos acuerdos, cuando se iban a tomar acuerdos, el rey a veces pedía el consejo de Nehemías, porque era una persona de confianza, era una persona en la que el rey tenía toda su confianza en él. O sea, era una persona importante delante del rey. Entonces, cuando el rey Artajerjes se da cuenta que Nehemías está raro, o sea, es nada más de que Nehemías no podía tener todo el que estuviera delante del rey, mi hermano. Simplemente con estar delante del rey, todos sus problemas se les tenía que olvidar. Si estaban tristes, ya no lo podían estar, tenían que estar contentos delante del rey. Por eso, cuando es importante, ¿por qué el rey Artajerjes preguntaba esto? Porque delante de él nadie podía estar triste, nadie podía estar enojado, todos tenían que estar de buen ánimo, todos tenían que estar contentos delante de él. Entonces dice que el rey nota que Nehemías está triste y le dice: ¿qué es lo que te pasa? No te veo que estés enfermo. Pero dice ahí en el verso, dice: entonces temí en gran manera. Amén. Porque no podían estar mal delante del rey, no podían estar tristes, no podían estar enojados, tenían que tener un buen ánimo. Entonces le pregunta, dice: el copero era también un siervo del rey, él era responsable de escoger todo, decíamos ahorita, las comidas, los vinos. Entonces dice que mientras Nehemías daba el vino al rey, se tuvo cuidado de mencionar el día específico en el que comienzan todos los eventos aquí en el capítulo 2. Le dice: ¿por qué era tan importante, mi hermano, para Dios el decir la fecha en la que sucedieron estas cosas? Por lo que decía al principio. Primero, para mostrarnos a nosotros también lo que Nehemías había hecho en aquel año del capítulo 1, en aquel mes, en el mes de, decíamos, diciembre. Nehemías se pone a orar. Pero transcurren 4 meses, mi hermano, cuando Dios da la respuesta, que viene siendo el verso 1 del capítulo 2. Durante esos 4 meses, ¿qué es lo que Nehemías hizo? Amén. ¿Cuántos tendemos a desesperarnos cuando Dios no da la respuesta? Hemos visto en otros mensajes que han pasado años para que Dios dé una respuesta. Amén. Entonces, Nehemías oró y esperó 4 meses. Y durante esos 4 meses, dice aquí, la oración de Nehemías era probablemente: Jehová, quita esta carga de mí, ayúdame, o muéstrame cómo ser el hombre que responda a esta carga. Dime cómo hago para ayudar a tu pueblo. Era una gran aflicción. Yo creo que nuestros líderes o pastores saben, o usted en algún momento ha tenido esa aflicción y ha estado orando mucho por eso, esa petición, y no anda bien, ¿verdad que no? Sino que trae un dolor fuerte en su pecho. A veces se nos refleja en el rostro, y pienso que Nehemías así estaba, porque era el pueblo de Dios, mi hermano, eran sus hermanos, eran gente, eran hermanos de él. Entonces Nehemías estaba 4 meses orando por una misma petición. No se desesperó, mi hermano, ni se arrebató a ir con el rey: ¿sabes qué? Déjame ir. No, sino que estuvo pensando, estuvo pidiendo dirección a Dios, estuvo pidiendo sabiduría para saber cómo hablar el asunto con el rey, para saber cómo decirle al rey lo que estaba pasando, de tal manera que el rey encontrara gracia en él. Amén. No era ir con cualquier persona, era ir directo con el rey a pedir un permiso para ir a aquel lugar.
Entonces Nehemías se ocupó de la oración. El domingo se nos hablaba de cuáles muros están caídos, que hay que levantar. Amén. Y el tema es: levantémonos y edifiquemos. Estaban los muros caídos de aquel lugar. Amén. Entonces Nehemías empieza a levantar ese muro de oración para que Dios obrara en el corazón de aquel rey. Entonces dice en el verso 1: yo no había estado antes triste en su presencia. Nehemías señala que nunca había estado triste o oprimido en la presencia del rey, y en este día que el rey lo notó, dice que Nehemías temió en gran manera. Decíamos anteriormente, ¿por qué? La idea era que el rey era una persona, decía al principio, tan maravillosa, que con tan solo estar en su presencia te hacía olvidar todos tus problemas. Amén. Tú no podías estar triste ni enojado, sino que tenías que estar alegre con tan solo estar delante del rey. Amén. ¿Cuántos están alegres? Amén. Estamos delante del rey ahorita. Amén. Estamos delante, y cada vez que venimos aquí, que nos presentamos delante de Dios, estamos delante de un rey, mi hermano. Amén. Entendamos que estamos delante del rey, no podemos estar ni enojados ni tristes. Amén. Dice entrar por sus puertas ¿con qué? Con acción de gracias, con alabanzas, para alabar y bendecir su nombre. No preocupados, no enojados, no molestos, ni tristes, ni con sueño, porque venimos delante del rey, mi hermano. Amén. Y eso era cuando dice Nehemías, y cuando estaba, le dije, y que el rey notó mi tristeza, temí en gran manera. ¿Cuántos tememos, mi hermano, de estar delante del rey indiferentes? No podemos. Estamos delante de un rey, y tan solo con estar delante de nuestro Señor Jesucristo, dice: deja todas tus cargas y ven a descansar. Entonces Nehemías dice: temí en gran manera. Dice: cuando el rey dijo: no es esto sino quebranto de corazón, ahí en el verso 2. Dice así: me dijo el rey: ¿por qué estás triste tu rostro? Pues no estás enfermo. No es esto sino quebranto de corazón. Entonces temí en gran manera. Nehemías supo que el rey había notado su tristeza y que el rey lo tomó muy en serio, muy en serio. Nehemías debió haberse preguntado: el rey me va a hacer algo. El rey no sé qué tuvo que haber pensado Nehemías, pero si dijo temí en gran manera, pudo haber pensado que el rey le iba a hacer algo, corten en la cabeza o qué sé yo. Amén. Pero dice Nehemías temía porque sabía que iba con el rey por algo muy importante. Iba con el rey y iba a tenerse que retirar un tiempo, mi hermano. No era de que voy y vengo, no. Tenía que irse un tiempo. Era un permiso demasiado grande, una petición grande la que Nehemías iba a pedir. Entonces había mucho en juego en lo que sucedería en la respuesta. Pero dice aquí: Nehemías entendió que no era su responsabilidad cambiar el corazón del rey. Algo bien importante, porque dice que él oró y lo dejó en las manos de Dios. Y durante cuatro meses él estuvo orando y pidiendo a Dios. Y en vez de empezar a lanzar indirectas o de manipular la situación, o de empezar a culpar a personas, o de decir, ¿sabes qué? Es que la gente aquella rebelde, mira lo que hizo. No, dice, 4 meses después el corazón del rey fue diferente. A veces, mi hermano, cometemos el error de querer cambiar el corazón de las personas, de intentar de cambiarles el corazón y no dejar que Dios haga.
Dios es el único que puede hacer eso, amén. A nosotros nada más nos corresponde orar y suplicar por aquella persona, no cambiar a nadie, porque a veces hacemos las cosas queriendo cambiar a la persona a fuerzas, y a fuerzas nada funciona. Dios es el único que puede hacer aquella obra, y fue lo que Nehemías hizo. Nehemías no fue y cuestionó y quiso cambiar el corazón del rey, sino que oró y lo dejó en manos de Dios. Y vemos la respuesta ahí en el verso 2. Dice, y dije al rey, para siempre, ahí en el verso 3. Y dije al rey, para siempre viva el rey. ¿Cómo no estará triste mi rostro cuando la ciudad, casa de los sepulcros de mis padres, está desierta y sus puertas consumidas por el fuego? ¿Cómo comienza Nehemías? Fíjese nomás qué interesante está, porque empieza Nehemías diciendo, para siempre viva el rey, o sea, honrándolo. Y era algo que probablemente pues muchas veces lo había dicho y con anterioridad, y era probable que casi era el lema de los coperos o de toda la gente que estaba ahí, el decir para siempre viva el rey. Pero si vemos algo es de que la preocupación y la tristeza que Nehemías sentía no hizo, mi hermano, que su manera de ser cambiara en frente del rey, sino que él va y dice, para siempre viva el rey. Y luego comienza diciendo, la ciudad, casa de los sepulcros de mis padres, está desierta y sus puertas consumidas por el fuego. ¿Cuántos venimos a este lugar primero quejándonos en vez de honrar a Dios? Fíjese cómo llega Nehemías, para siempre viva el rey, y luego expone su caso. Amén. Dios es bien sabio, mi hermano. Por eso Dios dejó escrito, entra con acción de gracias, entra con alabanza, entra con gratitud. Amén. Y luego dice, la alabanza, ¿qué hace? Cambia las cosas. ¿Usted cree que Dios no conoce nuestra vida, mi hermano? Dios conoce todo de nosotros. Sabe nuestras necesidades, sabe nuestras preocupaciones. Él lo sabe todo, pero Él dice, ven y adórame. Dice el canto, en la prueba alaba. Cuando estés triste, alaba. En la dificultad, alaba. Levanta tus manos y alaba. No vengas con quejas, no vengas con lamentos. Vamos delante de un rey, mi hermano. Miren Nehemías cómo se presenta. Para siempre viva el rey. Y luego dice, la ciudad, casa de los sepulcros de mi padre, está consumida por todo el fuego. Entonces con esto Nehemías explica por qué estaba triste. Jerusalén era una ciudad destruida y en desgracia, mi hermano. Estaba completamente destruido aquel lugar. Dice aquí, nadie necesitaba decirle al rey que este era un estado lamentable. Obviamente él inmediatamente iba a saber, con la preocupación de Nehemías, cómo estaba aquel lugar. Pero también vemos algo importante, la sabiduría, mi hermano. Durante esos 4 meses podemos pensar que Nehemías pidió sabiduría para ir delante del rey. Y Dios le da gracia. Amén. Y él habla, dice, para siempre viva el rey, expone su caso. Y el rey, dice, naturalmente tendría una mala asociación. Fíjese bien lo que hace Nehemías. Dice, la ciudad, casa de los sepulcros de mis padres. ¿Por qué no dijo, es que Jerusalén está destruida? Aquí vemos, mi hermano, la sabiduría que Dios le da a Nehemías. ¿Por qué? Porque el rey Artajerjes sabía la historia de aquel lugar. Y sabía que aquel lugar era una ciudad rebelde. Era una ciudad problemática. Era una ciudad que no quería estar bajo el gobierno de aquel lugar. Amén.
Pero Nehemías usa la sabiduría que Dios le da y le dice: la ciudad, casa de mis padres, casa de los sepulcros de mis padres está desierta. En ningún momento menciona Jerusalén. Qué importante es pedir la dirección de Dios cuando estamos en un problema. Porque muchas veces, mi hermano, entorpecemos el asunto con nuestras palabras. Y luego ahí anda Dios arreglando lo que nosotros hicimos mal, por no pedir dirección. 4 meses Nehemías estuvo pidiendo dirección a Dios para rescatar aquel lugar. Entonces, dice: ¿cómo no estará triste mi rostro? Verso 3. ¿Cómo no estará triste mi rostro cuando la ciudad está destruida? Entonces vemos cómo la respuesta de la petición de Nehemías, sus palabras fueron sabias. ¿Cuántas veces, mi hermano, nosotros estamos en algún problema y se nos nota en el rostro y nos preguntan, ¿no? ¿Cuántos les han preguntado, qué tienes? ¿Y cuántos hemos dicho, no, nada? No tengo nada. Nehemías muestra honestidad en esta ocasión y dice, el rey le pregunta qué es lo que te pasa y no le dijo, no, nada, no tengo nada, sino que expone el caso. A veces, mi hermano, Dios envía personas para darnos una palabra y nos preguntan qué es lo que te pasa. Ya saben, porque Dios los envía. Sí, amén. Pero Dios quiere que seamos honestos, hermano, que seamos honestos al decir lo que tenemos. Porque esa persona tal vez nos va a dar una palabra que nos va a levantar. Entonces, uno a veces si piensa, no digo nada para no hacerme el llorón o no darle problemas a aquella persona. Pero tal vez es una persona enviada por Dios. Dice aquí, debemos evitar 2 cosas. ¿Qué debemos evitar, mi hermano? Debemos evitar, le puse aquí, de andar de compras. ¿Qué es esto? Buscando consejos, de persona en persona en persona, hasta que lleguemos con la persona que nos diga lo que queremos escuchar. Evitar eso, mi hermano. Nehemías, cuando vienen y le dicen que aquel lugar está destruido, no va con toda la gente del palacio a preguntar qué hace. ¿Con quién se va directamente? Se va con Dios y luego con el rey. No anda buscando a ver que le digan lo que quiere escuchar. Y nos está diciendo Dios en esta noche, evita andar buscando consejo si tienes a quién ir. Tenemos un Dios al que podemos ir, tenemos líderes, tenemos unos pastores a quien podemos acudir. Dejémonos, mi hermano, de andar buscando consejos. ¿Qué otra cosa? Dice, cuando somos la persona a quien otros piden oración o a quienes otros vienen por ayuda, es útil cuidarnos de la tentación de conocer cada detalle del problema, que a veces somos nada de a ver qué es lo que pasó. Amén. Entonces, dice, nuestra oración es valiosa, aunque no conozcamos todos los detalles, no somos menos capaces de guiarlos a Jesús con amoroso cuidado. Llegamos ahí al verso 4, y vamos a ver la petición de Nehemías. Está tremendo, porque fíjese todo lo que empieza a decir Nehemías ahí en el verso 4. Dice, me dijo el rey, ¿qué cosa pides? Entonces fíjese lo que hace Nehemías. Entonces oré al Dios de los cielos. Y no fue de que espérame, rey, ahorita te digo, déjame, voy a orar. No. ¿Cuántos han estado en una situación, hermano? Y que cuando tienen que contestar rápido, en su interior dice, Señor, ayúdame. Todos, ¿verdad que sí? Entonces dice que dice aquí en la palabra de Dios, que cuando el rey le pregunta qué es lo que pides, oye, estás delante del rey. Amén. Y cuando estamos orando, sentimos que Dios nos dice qué es lo que estás pidiendo.
y le damos tantas vueltas al asunto. Entonces, dice que el rey dice qué cosas pide, dice, e inmediatamente oré a Dios. Y probablemente Nehemías habrá dicho, Señor, ayúdame a encontrar gracia delante del rey y que pueda concederme lo que le voy a pedir. Entonces, dice, ora a Dios, y dije al rey, dice, si le place al rey y tu siervo ha hallado gracia delante de ti, envíame a Judá, a la casa de los sepulcros de mis padres. Fíjese que vuelve a decir, y no dice Jerusalén, sino que dice, envíame a la ciudad de los sepulcros de mis padres y la reedificaré. Entonces dice, entonces el rey me dijo, y la reina estaba sentada junto a él, ¿cuánto tiempo durará tu viaje y cuándo volverás? Y agradó al rey enviarme, después que yo le señalé tiempo. Pero fíjese, sigue diciendo, además dije al rey, si le place al rey, que se me den cartas para los gobernadores al otro lado del río, para que me franqueen el paso hasta que llegue a Judá, y carta para Asaf, guarda del bosque del rey, para que me dé madera para enmaderar las puertas del palacio de la casa. O sea, le empieza a pedir para todo. Me imagino que la persona que va y le dice que todo el lugar aquí estaba en ruinas, le dice, ¿sabes qué? Ahí en el bosque también hay un guarda. Me imagino que así le dijo, o Dios le ha de haber mostrado, porque él empieza a pedir cartas para los que están allá, cartas para el guarda del bosque, Asaf. Y no nada más eso, mi hermano, sino que Nehemías empieza a pedir madera para el lugar donde él va a vivir, y madera para reconstruir los muros. Y dice, y me lo concedió el rey, según la benéfica mano de mi Dios sobre mí. Nehemías reconoció que no fue él, que no fue por sus fuerzas, que no fue por su sabiduría, sino que fue Dios quien estaba obrando por medio de Nehemías. Amén. Qué importante es darle la honra a Dios Amén. cuando logramos algo. Qué importante es darle la gloria a Dios cuando tenemos algo, cuando somos bendecidos, mi hermano. Y no decir, es que por mi trabajo, es que por mis fuerzas, es que por mi sabiduría. Sino que Nehemías da honra a Dios, dice, según la benéfica mano de mi Dios sobre mí. A veces caemos en el error de no darle la honra a Dios. Amén. Amén. Entonces, le dice, ¿qué cosas pides? Inmediatamente Nehemías supo que Dios le dio el favor delante del rey. Amén. O sea, ya me está diciendo que estoy pidiendo. Entonces Nehemías le empieza a decir, y dice, ¿qué puedo hacer para ayudar? Le dice el rey. Entonces Nehemías supo que 4 meses de oración fueron contestadas. Él no desistió, mi hermano. Quizás estaba cansado y quizás en algún momento, no sé, pudo ponerse, no sé, perder esperanza o qué sé yo, pero él oró 4 meses seguidos. Qué importante es que no desistamos cuando tenemos una situación difícil o cuando tenemos algo que nos esté afligiendo, que no desistamos de la oración, mi hermano. A veces Dios nos está viendo nuestra manera de actuar, cómo es que respondemos delante de aquel problema, y está esperando a que saquemos, mi hermano, a que demostremos quiénes somos verdaderamente. Entonces dice, oré al Dios de los cielos, ahí en el verso 4. Nehemías sabía que su oración había sido contestada. Nehemías oró otra vez, dice, inmediatamente oré. Entonces ve la respuesta de Dios. En el verso 5 dice, envíame a Judá. Aquí Nehemías muestra una vez más gran sabiduría cuando pidió respetuosamente un permiso para ausentarse y ser enviado. Y le dice, envíame a Judá. O sea, comprometiéndolo. No de que es que voy a ir a Judá o quiero ir. No, sino que compromete al rey y le dice, envíame. ¿Por qué, mi hermano?
Porque una vez comprometiendo al rey, el rey se tenía que hacer cargo de que a él no le pasara nada. Y si él iba y decía, es que yo quiero ir o voy a ir, Nehemías iba por su cuenta. Amén. Él iba por su cuenta y ahí si en el camino le pasaba algo, pues su problema. Por eso Nehemías dice, envíame. ¡Qué sabiduría, mi hermano, Dios le da a Nehemías! Fíjese cómo Dios preparó a Nehemías en esos 4 meses, dándole sabiduría, dándole gracia delante del rey, preparando el corazón de aquel rey. Pero lo importante aquí es de que Nehemías estuvo en oración. Nehemías dejó que Dios obrara en aquella situación y en el rey. Eso es muy importante, mi hermano, porque muchas de las veces, ¿por qué nosotros fracasamos o no sé, o fallamos? Porque no hacemos lo que Nehemías. O no oramos, o somos arrebatados a hacer las cosas como yo quiero. Dios nos dice, hazlas así, y nosotros decimos, no, es que es más fácil así. Amén. Y luego vienen los problemas, las consecuencias. Pero aquí vemos cómo Dios obra en aquella petición que Nehemías tenía. Entonces, la visión de Nehemías también fue revelada, dice, la reedificaré. O sea, ese era un trabajo muy grande, porque era una ciudad entera, mi hermano, la que estaba destruida. Era una ciudad que estaba toda quemada. Entonces era una tarea grande y una gran meta para Nehemías. Nehemías no iba a una simple investigación o iba a un simple trabajo de levantar puertas y ya. No, era una ciudad entera y no nada más eso, sino que la gente, mi hermano. Había gente que estaba en contra. O sea, que era tratar también con todos los corazones de aquellas personas. Y aparte, levantar lo material. Pero dice, él va para terminar el trabajo confiando ¿en quién? En Dios. No en las personas que el rey había mandado con Nehemías, porque lo mandó con personas. Él iba en todo momento confiando en Dios. Y una vez más Nehemías muestra sabiduría al referirse a Jerusalén sin mencionar específicamente la ciudad, sino que dice, envíame a Judá, a la ciudad de los sepulcros de mis padres. Amén. Entonces, podemos decir que Nehemías no estaba siendo engañoso, no estaba echando mentiras, sino que, a pesar de que Jerusalén puede ser una ciudad rebelde a Persia, ya no lo era y no lo será. Entonces, dice en el verso 6, y agradó al rey enviarme. O sea que el corazón, compasivo corazón de Nehemías, sus meses de oración, de súplica ante Dios, su momento, su gran fe que él tenía puesta en Dios, su visión y sus palabras, sabias palabras que Dios puso en él, dice, fueron todas respondidas positivamente. Todas. No hubo de que una sí y otra petición no. Todas fueron respondidas positivamente. Y todo lo que Nehemías pidió, la palabra de Dios nos dice que todo el rey le concedió. Qué bonito es esperar en Dios en momentos de dificultad. Qué bonito es ser pacientes. Dice su palabra que las pruebas producen paciencia. Y la paciencia. El rey estaba entusiasmado con apoyar a Nehemías en esta tarea que él tenía. Y vemos ahí en el verso 6 que sigue diciendo, le señala el tiempo. Dice aquí, como un líder capaz, Nehemías evidentemente tenía un plan. O sea, los 4 meses de oración no solo fueron empleados en hablarle a Dios, sino que en escucharle, desarrollando un plan dirigido por el Espíritu Santo
por el Espíritu sobre qué hacer cuando Dios abriera la puerta. Muy bien, ya oré a Dios, ya oré a ti, Señor, dame gracia. Y luego cuando el rey le dice qué cosa pides, pues inmediatamente Nehemías dijo, ayúdame. Y Dios le da la respuesta. Y Nehemías empieza a decir, no, bueno, es que necesito ir allá. Y luego continúa diciendo, y necesito cartas. Y necesito también cartas para el guarda del bosque. Y además necesito madera para mi casa, para el lugar donde voy a vivir, y madera para reconstruir los muros, o sea, aprovechando que está de buenas. Amén. Es como cuando vamos delante de nuestros papás, ¿verdad? Que vemos que está de buena y aprovechamos para pedirle todo lo que queremos en todo el mes. Así Nehemías va y le dice todo lo que necesita, y vemos como el rey le da a Nehemías todo lo que le pide. Entonces Nehemías tenía un plan, y fíjese que Dios siempre trabaja con un plan. Nuestro Dios es un Dios planeador. Es un Dios planeador que hace planes perfectos. Dice, mis pensamientos no son los tuyos. Tú tienes un plan, yo tengo uno mejor. Amén. Y a veces nosotros decimos que mi plan es más fácil. Sí, pero el mío te va a dar lo que quieres, y el tuyo va a entorpecer lo que quieres. Entonces, nuestro Dios es un Dios planeador. Dice, y el consejo de Dios permanecerá para siempre. Ahí en el Salmo 33:11 dice, los pensamientos de su corazón por todas las generaciones. El consejo de Jehová permanecerá para siempre, los pensamientos de su corazón por todas las generaciones. Entonces, desde el inicio del plan de salvación en la eternidad pasada, Dios tiene un plan. Amén. Y todo su plan está escrito en esta Biblia. Y por más que la gente y los gobiernos quieran cambiarlo, las cosas se tienen que hacer al plan de Dios. Y así haya salido una vacuna para la plaga esta que anda, es una plaga que va a hacer que se cumpla el plan de Dios. Amén. No es de que ya sale la vacuna, ya todos se curan. No, el plan de Dios sigue, mi hermano. Sigue y se tiene que cumplir al pie de la letra. Y sabemos qué es lo que sigue. Amén. Y lo que sigue, ¿qué es? El arrebatamiento de su iglesia. Cuando veas que digan paz y seguridad, dice destrucción repentina. Nunca va a haber paz hasta que nuestro Señor Jesucristo venga a rescatar a su pueblo. Amén. Entonces, Dios es un Dios de planes. Sus planes se tienen que cumplir al pie de la letra, y se van a cumplir en su vida, en mi vida, en toda esta tierra. Entonces, algunas veces pudiera parecer que Dios dice que Dios bendice la falta de planeación, o algunas veces parece que Dios sí bendice un trabajo completamente diferente de lo que habíamos planeado. Pero en cada caso de la Biblia, en cada historia que nos revela la Biblia, Dios trabajó por medio de un plan. Por medio de un plan que iba a llegar a un propósito específico. No por los planes de la gente de aquel lugar, no por nuestros planes, sino que por los planes de Él. Dios quiere que entrenarnos en el trabajo de ser planeadores, así como el ser un planeador. ¿Pero qué? Siguiendo los planes de Él. Dios quiere que aprendamos a depender de Él, mi hermano. A serle honestos. A que aprendamos a esperar. Porque en este tiempo, mi hermano, ¿a cuántos ya se les hizo mucho? Y yo en algunas ocasiones digo, ay Señor, ya ven, pero ¿qué hizo Nehemías, mi hermano? Sabía que aquel lugar estaba en destrucción, sabía que aquel lugar estaba destruido completamente y había gente ahí de su misma raza. Pero dice Nehemías, oró, ¿qué estamos haciendo usted y yo? Mientras todo afuera está siendo destruido. Mientras tanta gente, estaba leyendo que una noticia que dice, en 2 meses, 50,000 personas murieron por COVID. Y dice una persona, sí, ¿y dónde quedó el VIH? ¿Y dónde quedaron todas las enfermedades?
que 50,000 personas murieron de una sola enfermedad. ¿Qué estamos haciendo usted y yo? Viendo tanta destrucción en la tierra, tanta plaga, que aún nuestros hermanos muriendo. Estamos haciendo lo que Nehemías, orando a Dios, pidiendo que ya venga por su iglesia, o seguimos en una misma rutina, viendo televisión, yendo y viniendo, sin hacer nada. ¿Qué estamos haciendo? Nos está preocupando que muchos de nuestros hermanos estén muriendo, no solo por la plaga, mi hermano, sino que muchos están siendo decapitados, muchos se les está quitando la vida por causa de Cristo. ¿Qué estamos haciendo usted y yo? Nehemías oró y no desistió, y en 4 meses vio su respuesta. Se nos da en un mensaje anterior que en un año sucedieron las cosas. ¿Qué tal si nada más Dios nos está dando estos meses? Y viene la respuesta. Sabemos cuál es la respuesta, pero ¿qué estamos haciendo? ¿Nos estamos preparando verdaderamente? ¿O seguimos quejándonos? Dice los pensamientos, ahí en Proverbios 21:5, los pensamientos del diligente ciertamente tienden a la abundancia, mas todo el que se apresura alocadamente, de cierto va a la pobreza. ¿Qué es esto? Que la fe no es el sustituto de la planeación. No somos más espirituales por dejar de planear y actuar precipitadamente. Puede haber algunas veces en las que simplemente no podemos planear, pero nunca debemos de rechazar la planeación. O sea, nunca dejemos de tener fe en Dios, mi hermano. A veces las cosas no se van a dar como nosotros queremos, pero cuando se dan las cosas de diferente manera, es la mejor manera que Dios tenía para usted. Créalo, créalo, y cuando vea las cosas así, no se queje, dele gracias a Dios. Dice ahí, para que me des madera. Nehemías fue también un hombre osado, o sea, sin miedo de pedirle ayuda a otros cuando sabía que ellos tenían los recursos para ayudar. Dice, y una vez que el rey estuvo dispuesto a ser parte de la meta de Nehemías, fue directamente a pedir un sello de aprobación oficial del proyecto, o sea, cartas para los gobernadores, y que el rey financiara todavía el proyecto para que me des madera, o sea, también paga. Fíjese nomás todo lo que Dios hizo. Y nos ha pasado, amén, que a veces vamos a algún lugar legal o no sé, y vemos cómo Dios obra en aquellas personas. Amén. Entonces dice, Nehemías no pidió porque quisiera tomar ventaja del rey, sino que más bien le mostró honra y le mostró respeto, invitándolo a participar en un trabajo digno. O sea, ¿también vas a recibir honra tú? Amén. Él sabía que el rey era capaz de proveer estas cosas, y él sintió que el corazón del rey estaba dispuesto. Vio que Dios había trabajado en el corazón de este rey, y dijo, aquí mero, aprovecho. Amén. Y le muestra al rey cómo puede hacer lo que su corazón dispuesto quiere hacer. Y le dice, y me lo concedió el rey según la benéfica mano de mi Dios. A pesar de que este era un rey pagano, Nehemías aún así entendió que Dios podía trabajar a través de él en una manera muy poderosa. Y Dios puede proveer para nuestras necesidades en formas totalmente inesperadas. Y vemos ahí, del 9 al 10, que llega una oposición. Y vemos en toda la historia del pueblo de Dios cómo hubo oposiciones, amén. Y vemos también que en nuestras vidas hay oposiciones, amén, para cumplir la obra de Dios. Amén. Siempre va a haber oposición. Amén.
Seguramente los enemigos aquellos supieron. Es como nosotros. El enemigo ve cuando Dios ya nos ha respondido. ¿Y qué dice? A trabajarle. Hacer todo para que Él no se levante. Hacer todo para destruirle. Pero Nehemías en todo momento, mi hermano, confió en aquel Dios. En todo momento, dice, y en todo momento honró a Dios y honró a su rey. O sea, es como nos dice la palabra de Dios: oren por sus gobernadores, oren por sus presidentes. O sea, honor a quien honor merece, ¿verdad? Denle el debido honor, pero no se olviden de ponerlo en primer lugar a mí. Nehemías siempre puso a Dios en primer lugar. Versículos 9 y 10. ¿Qué dice? Vino luego los gobernadores del otro lado del río y les di las cartas del rey, y el rey envió conmigo a capitanes del ejército y gente de a caballo. Pero oyendo Sanbalat, Horonita, y Tobías, el siervo amonita, les disgustó en extremo que viniese alguno para recordar el bien de los hijos de Israel. Dice: vine luego a los gobernadores del otro lado del río y les di las cartas del rey. Y el rey envió conmigo capitanes del ejército y gente de a caballo. ¿Se dan cuenta? Que sí le envía con gente. Por eso él le dice: envíame a Judá. O sea, te comprometo también para que me mandes guardaespaldas. Pero dice que Nehemías iba confiando en Dios, no en los capitanes ni en la gente de a caballo que el rey había mandado con él, sino que él iba confiando en Dios. Amén. ¿Cuántos de nosotros confiamos en Dios, mi hermano? A veces confiamos tanto en nuestras fuerzas, a veces confiamos tanto en nuestra inteligencia y dejamos de confiar en Dios. Amén. Sabiendo que la inteligencia y todo lo que tenemos es gracias a Dios. Amén. Entonces le envía, dice, y dice el 10: pero oyéndolo Sanbalat, Horonita y Tobías, el siervo amonita, les disgustó en extremo que viniese alguno para procurar el bien de los hijos de Israel. ¡Qué tremendos! Fíjese bien. Amén. Fíjese bien. Vieron que ya venían el rescate de aquella gente que estaba destruido su ciudad, y ellos también. Y dijeron: no, ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible? Ahora vamos a hacer todo para que no se levante. Así es el enemigo con nosotros, mi hermano. Sí, amén. Hay cantidad, dice, hay huestes espirituales de maldad. Dice: tu lucha no es con sangre ni carne, sino que contra huestes espirituales de maldad, contra tempestades de demonios, que van a hacer todo lo posible para que te quedes en el hoyo en el que estés, que van a hacer todo lo posible para que no te levantes, y van a hacer todo lo posible para que cuando Cristo venga tú te quedes. Aleluya. Fíjese cómo es el enemigo, porque a veces nosotros vemos que ya Dios respondió y dejamos de confiar, dejamos de orar, dejamos de estar agarrados de la mano de Dios y nos descuidamos, mi hermano. Y viene el ataque del enemigo y nosotros sin fuerzas para levantarnos. Y esto lo vamos a dejar en continuación, pero vamos a estar viendo la oposición. Dice, la oposición de estos dos hombres que se levantaron para entorpecer la obra de Dios. Y es tremendo, mi hermano, todo lo que va a pasar del versículo 9 en adelante. Así que lo dejamos en continuación y lleves esta palabra. No deje de confiar en Dios, mi hermano. Amén. Siga orando. Cristo viene por su iglesia. No sabemos cuándo. Puede ser ahorita, en el camino o qué sé yo, pero lo importante es de que sigamos creyendo, sigamos confiando. Amén. Y sigamos orando, sigamos teniendo comunión con nuestro Dios. Amén. Póngase de pie. Vamos a orar.
te damos gracias, Señor. Gracias, Jesús, por esta hermosa palabra que nos das, Señor. Gracias por esta historia de tu pueblo, Señor, que nos das que es ejemplo para nosotros, Señor. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Yo te pido que nos sigas ayudando a que sigamos confiando en ti, a que sigamos teniendo comunión contigo, Señor. Quita, Padre, quita toda pereza de nuestros cuerpos, quita todo obstáculo, todo aquello, Señor, que esté impidiendo que nosotros dejemos de tener comunión contigo, Señor. Porque sin duda alguna, mi Dios, tú ya vienes por tu iglesia. Y tu propósito es de que todos vuelvan al arrepentimiento y que seamos arrebatados y tengamos una vida eterna contigo, mi Dios. Así que yo te pido, mi Dios, que nos sigas ayudando, fortalece nuestros cuerpos, sigue dándonos fuerzas, sigue ayudándonos para que nosotros no desistamos de confiar en ti y de tener comunión contigo, mi Dios. Gracias por tu palabra. Bendice a cada uno, Señor, de los que se tomaron el tiempo de escuchar tu palabra, Señor, y ayúdanos a seguir adelante. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Padre, y gracias, Jesús. Gracias te doy en el nombre de tu Hijo amado, el Señor Jesucristo. Amén. Dios le bendiga. Aleluya.